Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra actividad organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y por el Instituto de Derecho de Familia de esta facultad, como lo venimos desarrollando durante todos los lunes ya desde hace 4 años, de manera ininterrumpida, con lo cual ha formado un espacio de capacitación, de generación de contenidos de manera constante, así que queríamos agradecerles también por ese espacio que es recíproco y que se desarrolla en conjunto con ustedes. Antes de comenzar con la actividad, quisiera recordarles que pueden hacer consultas al expositor a través del chat y dirigida a Secretaría de Extensión, en donde el doctor Emiliano Heredia se las va a leer al expositor. También recuerden que unos minutos antes de que finalice esta exposición, vamos a dejar en el chat un link para que ustedes puedan ingresar, completar sus datos y de esta manera recibir el certificado de asistencia. Y por último, también les quiero anunciar que todos aquellos y aquellas que se encuentren interesados e interesadas en solicitar el material que va a compartir el doctor que está invitado para esta exposición, lo tienen que hacer al correo electrónico en donde se inscribieron. De esta manera nosotros se lo vamos a hacer llegar. Así que bueno, dicho esto, y sin mayores preámbulos, con atención vamos a escuchar al expositor. Previo a eso, le voy a ceder la palabra a la doctora Elisa Talierzo, a quien agradezco profundamente por generar este espacio, por compartir con nosotros sus conocimientos y también a la de los colegas profesionales que todos los lunes se encuentran con nosotros para desasnarnos de muchas dudas que tenemos. Así que bueno, Alicia, te cedo la palabra y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Ezequiel, querido. Bueno, realmente yo soy muy agradecida tanto a la facultad, que abre siempre las puertas, como a cada uno de los expositores que al requerimiento que uno les hace siempre responden. Y qué decir del doctor Eduardo Roveda, que ya es parte de nuestra familia y que cada charla de él piden más. Así que por eso siempre lo tenemos acá y siempre con su humildad y su forma tan hermosa de ser, agradece y vuelve a dar nuevas charlas. Bueno, para recordar, todos sabemos el extensísimo currículum que tiene nuestro querido doctor Roveda. Simplemente como para recordarlos, les digo que es abogado, recibido en la Universidad de La Plata, profesor titular de Derecho 5 en la Universidad de La Plata y Latinoamericana, profesor adjunto ordinario en Familias y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de un montón de universidades, la UBA, La Plata, Lomas de Zamora, Palermo, Austral, USAL, La Matanza. Abogado adscrito en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín y ex relator de ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente una persona de un corazón enorme y que una docente excepcional que se dedica a todos aquellos que queremos escucharlo con tantísima atención en los nuevos problemas que nos presenta el derecho de familia. Hoy nos va a hablar de los efectos patrimoniales del cese de la unión convivencial. Gran tema y muy poco trabajado. Así que bueno, Eduardo, bienvenido. Gracias por estar como siempre y el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a las autoridades de la Secretaría de Extensión y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por invitarme. Siempre un placer compartir con ustedes. Antes de comenzar con mi disertación, quisiera hacerle dos comentarios que son importantes para mí. El primero de ellos es que, bueno, en esta casa hay perros, o sea, somos dos y dos perros. Sé que en algún momento los perros van a interrumpir nuestra charla, ya lo sé, así que desde ya les pido disculpas por eso que necesariamente va a suceder. En segundo lugar, recordarles, y esto es importante, que las preguntas las hagamos al final, o sea, hagámoslas a través del chat y al final, porque entre el tiempo que tenemos y la cantidad que somos, si abrimos a preguntas o a comentarios, no lograríamos nunca desarrollar el tema en tiempo y en forma.
Y en tercer lugar, invitarlos a compartir conmigo en 2 espacios virtuales que he armado. Uno es mi canal de YouTube, que se llama Eduardo Roveda, y el otro es mi perfil de Instagram, que es @eduardo.roveda, donde los invito a compartir. Ahí estamos subiendo material, charlas, doctrina, jurisprudencia, de todo un poquito. Así que los invito también a mi comunidad virtual, ¿sí? Muy bien. Si les parece, vamos a comenzar entonces con nuestro encuentro de hoy y voy a compartir con ustedes pantallas y vamos viendo todos el desarrollo de la clase. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien, entonces. Bueno, hoy, como les decía, vamos a hablar de los efectos patrimoniales del cese de la unión convivencial. Como ustedes saben, el Código Civil y Comercial reguló por primera vez en la República Argentina las denominadas uniones convivenciales, que en realidad en la jerga o en el común son conocidas como la cuestión del concubinato, pero que en la práctica jurídica se las ha denominado uniones convivenciales. El legislador tenía 3 alternativas para la regulación de las uniones convivenciales. Tenía la posibilidad, tal cual lo hacía el Código Civil, de abstenerse de regular las uniones convivenciales, es decir, no darle ningún efecto jurídico. Tenía también la posibilidad de equipararla con el matrimonio y tenía esta tercera alternativa, que es la que finalmente tomó el Código Civil y Comercial, que es la de regular el instituto con características propias y darle un contenido diferente al contenido de la unión matrimonial, ¿sí? O sea que de alguna manera ahí hay una distinción y que lamentablemente por razones de publicidad se ha insistido en que a partir del Código Civil y Comercial la unión convivencial es igual que el matrimonio. Y cuando vemos en la práctica de nuestros tribunales cómo es tratado un instituto y cómo es tratado otro, y cómo los trata, por supuesto, la doctrina, nos encontramos, y podemos afirmarlo sin hesitación, que se trata de institutos diferentes, con características diferentes y con efectos diferentes, ¿sí? Algunos parecidos y otros muy diferentes. La idea de esta charla es señalar esas similitudes, compensación económica y atribución de vivienda, y las diferencias, el régimen patrimonial del matrimonio, que tiene clara diferenciación con el régimen de la unión convivencial. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son los efectos que comprende, los efectos patrimoniales del cese de la unión convivencial? Les dije que iba a arrancar el perro. Primero, compensación económica. Segundo, atribución de vivienda. Tercero, pactos convivenciales. Y finalmente, en caso de ausencia de pactos confidenciales, enriquecimiento sin causa, interposición de personas y la posibilidad de una sociedad de hecho, a lo que voy a agregar, si tengo tiempo, algún comentario sobre la acción de desalojo entre convivientes que ha sido admitida en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia. Arranquemos entonces, si les parece, por la compensación económica. La compensación económica es un instituto que se incorpora al Código Civil y Comercial, tomando como referencia los derechos primero del Código Civil francés y luego el Código Civil español y el Código Civil italiano, entre muchas otras regulaciones de la compensación económica. En especial, nuestro derecho positivo se encuentra claramente inspirado por el Código Civil español del año 2005, ya que la transcripción de nuestros artículos 441 y 525 y 524, son
casi textuales del artículo 97 del Código Civil Español. ¿Cuál es, o mejor dicho, cuál es el fundamento por el cual se regula la compensación económica? Bueno, en su génesis, la compensación económica nace al derecho positivo sobre la base de las dificultades que planteaban los alimentos entre cónyuges divorciados. O sea, la idea que subyace en la compensación económica es que en la mayoría de los casos, luego del divorcio, los alimentos post-divorcio suponen un ámbito de enfrentamiento entre los excónyuges que se eterniza en el tiempo. Decía Carbonnier, justificando la legislación, que, desde que se incorporó en Francia en 1975, que los alimentos post-divorcio son difíciles de fijar, difíciles de cobrar y fuente inagotable de conflictos. Incidente de cese, de modificación, de aumento, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ustedes, no hace falta que yo se los diga, lo deben haber padecido en su práctica profesional, porque todos en su momento lo hemos hecho, ¿sí? Es bastante común que se acerque el ex cónyuge que está pagando alimentos y plantee, bueno, pero ella ahora tiene novio, ¿por qué le tengo que seguir pagando los alimentos? ¿Sí? O el planteo de ella de, bueno, pero él ahora adelgazó y está con una chica más joven y se gasta la plata que me tendría que pasar a mí, pidamos el aumento, pidamos la reducción, y etcétera, etcétera, etcétera. Concluye Carbonnier en este punto que lo que más quieren los cónyuges después del divorcio es no verse nunca más. Entonces, la posibilidad de no verse nunca más es fijar una suma única en conceptos de compensación económica y eliminar el régimen de alimentos. Eso en el derecho positivo argentino se cumple en la unión convivencial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una unión convivencial post-divorcio, post-cese de la convivencia, perdón, pero no tenemos un régimen de alimentos post-cese de la unión convivencial. O sea que en la unión convivencial la única posibilidad de reclamo por desequilibrio es la posibilidad de la compensación económica prevista en el 524 y 525 del ordenamiento. El fundamento de la compensación económica es la solidaridad familiar. Como ustedes saben, el código es un código de principios generales, artículo 2 del Código Civil y Comercial, y dentro de esos principios generales aplicados al derecho de familia, nos encontramos con el deber de solidaridad. Razón por la cual su fundamento está dado fundamentalmente por esa solidaridad familiar. Muy bien. ¿En qué condiciones procede la denominada compensación económica en caso de unión convivencial? Bien, la compensación económica está regulada como un efecto del cese de la unión convivencial. Y las causales de cese están previstas en el artículo 523 del Código Civil y Comercial. ¿Qué quiero remarcar con esto? Que vamos a ver que la primera causa que aparece en el artículo 523 es la muerte de uno de los convivientes. Es decir, que en nuestro derecho positivo vigente es posible que el conviviente supérstite le reclame a los herederos del conviviente fallecido una compensación económica si el cese de la unión convivencial le genera un desequilibrio económico manifiesto con causa adecuada en esa unión convivencial y su ruptura. Y esto es una diferencia central, con el matrimonio, donde la compensación económica solo puede ser reclamada como efecto del divorcio, pero no como efecto de la extinción del matrimonio o la disolución del matrimonio, para decirlo correctamente,
por muerte de uno de los cónyuges. ¿Sí? Es decir, que es posible reclamar compensación económica en el marco de un proceso sucesorio, como vamos a ver dentro de unos minutos. Las otras causales de cese de la unión convivencial, las repaso muy brevemente: sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros, matrimonio entre los convivientes, cosa que es perfectamente posible también, por mutuo acuerdo y por la voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro. Y finalmente, por la separación de hecho convenida. En esos supuestos es posible reclamar la compensación económica. En cuanto al cese por muerte, es importante hacer algunas consideraciones especiales. Primero, la muerte, la apertura y la transmisión se producen en un solo instante, decía el viejo 3281. Es decir, que la muerte del conviviente implica el comienzo de corrimiento del plazo de 6 meses para reclamar la compensación económica. Primera cuestión. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle el tema de plazo. Segunda cuestión. Si el conviviente fallecido tiene herederos que son ascendientes, descendientes o cónyuges, se los puede demandar directamente por compensación económica, en tanto ellos tienen la posesión hereditaria de pleno derecho. Y el conviviente resulta un acreedor para la sucesión. En consecuencia, en tanto acreedor para la sucesión, puede llegar a tener que intimar a los herederos a que acepten o repudien la herencia, y en un plazo de 4 meses puede iniciar por sí, en caso de inacción de los coherederos, el juicio sucesorio correspondiente. El reclamo de compensación económica en el marco de este proceso sucesorio es atraído por el proceso sucesorio, en tanto el fuero de atracción previsto en el artículo 2336 del Código Civil y Comercial, pero tramita por expediente separado. ¿Por qué tramita por expediente separado? Porque el proceso sucesorio tiene 3 finalidades: identificar los herederos, determinar los bienes y distribuirlos. Todo lo que sea materia ajena a esos tres problemas tramita por expediente paralelo, que resulta atraído por el proceso sucesorio. Y la otra particularidad es que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ese proceso tramitará ante los jueces civiles y comerciales, y no ante el juez de familia. ¿Por qué? Porque la competencia de los tribunales de familia en la provincia de Buenos Aires es sin perjuicio del fuero de atracción. Por lo tanto, necesariamente ese expediente habrá de tramitar en el fuero civil y comercial. En este fallo que les traigo de la Cámara Nacional Civil, Sala A, dice: si el conviviente pretende formular un reclamo por compensación económica a raíz de una unión convivencial con el causante, no es necesario que promueva el juicio sucesorio, pues la aludida pretensión excede el marco de dicho proceso universal. Es decir, hay que iniciar una acción de compensación económica que resulta atraída, como les decía, por el expediente sucesorio. Muy bien, avancemos. ¿Cómo puede ser fijada la compensación económica? O sea, ¿cómo puede determinarse en la unión convivencial el monto de la compensación económica? Y aquí tenemos 2 vías. Una primera vía posible, aun cuando no hay acuerdo en la doctrina propiamente dicho sobre este punto en particular, es el denominado pacto convivencial. Saben ustedes que el artículo 513 del Código Civil y Comercial autoriza a los convivientes a celebrar pactos
convivenciales. Y esos pactos convivenciales pueden regular cuestiones patrimoniales y cuestiones extrapatrimoniales. Y el debate en la doctrina nacional se ha dado acerca de si dentro de las cuestiones patrimoniales que pueden eventualmente regularse en ese pacto convivencial, está una fijación a priori del monto de la compensación económica. ¿Se entiende? O sea, ¿puedo hacer yo con mi conviviente un pacto y decir, bueno, en caso de ruptura yo te voy a pagar X cantidad de pesos o X cantidad de dólares? ¿Es posible hacer un pacto de esa naturaleza? Ante este planteo, la doctrina nacional ha contestado en un sentido negativo, la mayoría de la doctrina, y en un sentido positivo, un sector minoritario de la doctrina. Vamos primero con los argumentos de quienes están por la negativa. Solari, por ejemplo, manifiesta que como la compensación económica está fundamentada en tratados de nivel convencional, o sea, tratados internacionales, que respetan el derecho humano a obtener una compensación justa en caso de ruptura, eso sería por fuera de la posibilidad, sería de naturaleza obligatoria para los convivientes, de manera tal de que no podrían pactar. Otro sector de la doctrina, pero mejor dicho, otros autores sobre este mismo punto, entienden que no puede pactarse en el pacto convivencial una cuestión que no se sabe si va a proceder o no, razón por la cual entienden que no podrían darse este tipo de pactos. Y, por último, el fundamento para negar esta posibilidad está dado por el artículo 279 del Código Civil y Comercial, ya que este tipo de pactos implicaría una ofensa a la dignidad de las personas como consecuencia de una negociación incompatible con esa dignidad. ¿Sí? Ese argumento es traído de la doctrina francesa, donde se discute en la doctrina francesa, dentro del matrimonio, si es posible hacer un convenio pactando la fidelidad entre los cónyuges y una sanción económica en caso de que alguno de los cónyuges haga una infracción a ese deber de fidelidad. En nuestro país esos acuerdos serían absolutamente imposibles, primero porque no hay deber de fidelidad y segundo porque todo acuerdo patrimonial que no sean las convenciones previstas en el 446 es de ningún valor. ¿Sí? Otro sector de la doctrina entiende que es posible realizar este tipo de pactos. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, un primer argumento es que los pactos convivenciales no solo tienden a regular la unión, sino también la ruptura de esa unión. En consecuencia, hacer una previsión con relación a la ruptura puede implicar una decisión madura de los convivientes de establecer un mecanismo de resolución para un eventual conflicto en este punto. Se agrega a este argumento que el artículo 515 limita la posibilidad de hacer pactos a los aspectos previstos en los artículos 519, 520, 521 y 522. ¿Cuáles son esos aspectos? Asistencia recíproca, compensación, contribución en los gastos, protección de la vivienda familiar y responsabilidad solidaria frente a terceros. O sea, no estando incluido en ninguno de esos 4 artículos la eventual compensación económica, no habría razones para impedir esos pactos. Como ya les dije, esta postura en doctrina es minoritaria. Y, por cierto, nobleza obliga también, no son comunes todavía
en nuestra sociedad, ni las convenciones matrimoniales, artículo 446, ni los pactos convivenciales. O sea, la gente no los está usando, todavía no se han hecho moneda corriente. Veremos cómo evoluciona la cuestión. Bien, el segundo modo de fijar la compensación económica es por un acuerdo entre los convivientes. Los exconvivientes pueden celebrar, luego del cese de la convivencia, un acuerdo de voluntades donde uno de ellos le pague al otro una compensación económica de acuerdo a lo que determina. Y a falta de acuerdo, ese acuerdo puede darse de manera privada entre los convivientes, o sea, haciendo un contrato y firmándolo entre ellos o eventualmente ante un escribano público. No es condición la intervención del escribano para que el acuerdo sea válido. O también en una etapa de avenimiento o de conciliación ante el consejero de familia o en una mediación, en el caso en el cual lo hagan a través de la vía judicial. Y finalmente, por determinación judicial, que es en aquel supuesto en el cual no se han podido poner de acuerdo entre los exconvivientes en cuanto al modo o en cuanto al monto de la procedencia y el monto de la compensación económica, y en consecuencia tienen que litigar para obtener esa compensación. Muy bien. Fíjense, este fallo de la Cámara Segunda de Quilmes, del año 2022, es que la compensación económica tiene lugar en un terreno dispositivo, es decir, que juega en plenitud el principio de autonomía de la voluntad. Esto significa que los cónyuges o convivientes, operada la ruptura, podrán convenir la referida compensación como ellos lo consideren, sin estar atados a los límites, requisitos y presupuestos fijadas por la ley. O sea, les da, si se quiere, libertad para pactar la compensación económica en el modo que estimen conveniente. Muy bien. Planteada la cuestión en sede judicial, habrá que analizar para su procedencia 3 conceptos que deben darse concomitantemente. ¿Cuáles son esos 3 conceptos? Desequilibrio económico manifiesto, empeoramiento de la situación y causa adecuada en la unión convivencial y su ruptura. Si no se da alguno de esos 3 presupuestos, la compensación económica no procede. Ahora bien, ¿qué entendemos por desequilibrio económico manifiesto? Bueno, aquí es más fácil partir de la premisa de qué no es desequilibrio económico manifiesto que qué es desequilibrio económico manifiesto. Y me explico. El asunto es puramente casuístico. O sea, en cada caso particular, el juez o la jueza deberá evaluar la procedencia o no de la compensación económica en ese matrimonio en particular. O sea, o en esa unión convivencial en particular. Y tal vez lo que en un caso resulta desequilibrio económico manifiesto, en otro, de características diferentes, ello no significa un desequilibrio económico manifiesto. ¿Sí? Así que el concepto es difícil de asir o de atrapar. ¿Cuáles son los elementos donde uno puede decir no es compensación económica, o mejor dicho, no hay desequilibrio económico manifiesto? Primero, matrimonios o uniones convivenciales, perdón, cuyo desequilibrio económico es anterior a la unión. O sea, uno de los convivientes tiene un gran patrimonio formado y está en pareja con otro de los convivientes que no tiene un patrimonio formado. Allí no habrá desequilibrio económico porque el desequilibrio es anterior a la celebración de
de la unión convivencial o al comienzo de la unión convivencial. Primer punto. Segundo punto. El desequilibrio económico no trata de mantener el nivel de vida del cual se gozó durante la convivencia. O es decir, no es un igualador de economías desiguales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces en los reclamos trasunta la idea de, bueno, él o ella me tienen que mantener igual que cuando estábamos juntos. Y no es la lógica de la unión, o mejor dicho, no es la lógica de este instituto mantener una nivelación entre patrimonios desiguales. ¿Sí? No es un igualador, insisto, de economías desiguales. ¿Y en qué casos puede haber desequilibrio económico manifiesto? Bueno, una de las maneras de mirarlo es a través de la denominada perspectiva de género. Si uno de los miembros de la pareja, en general la mujer, ha cedido proyectos personales, ha dejado de lado su desarrollo para cumplir tareas dentro del hogar, naturalmente sus ingresos van a ser menores a los del otro conviviente. Y en consecuencia, habrá o podrá haber un desequilibrio económico basado en la convivencia y su ruptura. Esto es porque el proyecto de vida como pareja fue la distribución de roles dentro de la unión convivencial. Esto también puede darse en supuestos donde uno de los convivientes acompaña al otro en su proyecto laboral. Por ejemplo, leí hace poco una sentencia donde ella se había mudado al exterior, abandonando su profesión en la Argentina, porque él había sido nombrado miembro del Servicio Exterior de la Nación, o sea, había sido nombrado agregado o embajador en una embajada en el exterior. Entonces, el proyecto de pareja se trasladó a otro país y a partir de ese proyecto de trasladarse a otro país, ella dejó o había dejado sus emprendimientos económicos que tenía en Buenos Aires y que los había abandonado. Bueno, en ese caso había una elección de un proyecto de vida que al quedar trunco genera eventualmente una compensación económica. Otro aspecto interesante es el tiempo de duración de la unión convivencial, que está íntimamente vinculado con la edad de los convivientes. Puede suceder que uno de los miembros de la pareja nunca haya, en general la mujer, nunca haya trabajado afuera del hogar, o sea, había solo trabajado en tareas de índole doméstico o de cuidado de los hijos, y ya tiene una edad avanzada, porque la unión convivencial duró 30 años, 25 años, 28 años, etc. En esos supuestos, naturalmente, la posibilidad de la mujer de reinsertarse en el mercado laboral es prácticamente nula, por falta de experiencia, por avanzada edad y también eventualmente complejo en cuanto a los términos jubilatorios, más allá de las facilidades que hubo en los últimos años. En ese caso está claro que la duración de la unión y la avanzada edad de uno de los miembros de la pareja o de ambos es un elemento a tener en cuenta a los efectos de determinar la procedencia o no de la compensación económica. Graciela Medina distingue también entre desequilibrio perpetuo y desequilibrio temporal, entendiendo el desequilibrio perpetuo cuando uno de los convivientes nunca va a lograr reinsertarse en el mercado laboral, y por desequilibrio temporal aquel donde los miembros de la pareja son jóvenes o uno de los miembros de la pareja es joven y si bien no tiene actualmente
acceso al mundo laboral con algún ayornamiento, curso, actualización y demás, charla de la Universidad de Loma de Zamora, puede reinsertarse en el mercado laboral con relativa eficacia, ¿sí? En esos casos, eventualmente podría darse la situación de un desequilibrio de naturaleza temporal. Fernando, que me levantó la mano, quedamos en hacer las preguntas por el chat, ¿sí? Bien, el otro asunto, o el segundo punto, es el del empeoramiento de la situación. ¿Qué se entiende por empeoramiento de la situación? Bueno, aquí es una cuestión de naturaleza comparativa. Es un empeoramiento de la situación con relación al otro. O sea, yo tengo que comparar cómo quedamos uno y cómo, porque puede suceder que ambos empeoremos nuestra situación luego del cese de la pareja, ¿sí? Porque antes teníamos los gastos divididos y ahora cada uno debe afrontar sus propios gastos, entonces hay un montón de cosas que no eran gastos que no eran tenidos en cuenta, que ahora sí deben ser tenidos en cuenta. Alquiler, ayuda en la casa, etcétera, 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 que eventualmente no estaba mientras la pareja estaba junta. O sea que ahí hay un cálculo de naturaleza comparativa entre uno y otro, y si ambos empeoraron la situación luego de la ruptura, naturalmente no habrá compensación económica. He visto algunos fallos en este punto, donde uno de los miembros de la pareja trabajaba en el emprendimiento económico del otro. Por ejemplo, era quien llevaba la contabilidad y la atención de los clientes en un taller mecánico que tenía el marido. Entonces, en el momento de la ruptura, bueno, ya se tuvo que ir de la casa y naturalmente también se tuvo que ir del taller mecánico. Entonces quedó sin trabajo y en una clara situación de empeoramiento de la situación como consecuencia de esa pérdida o falta de trabajo. Y finalmente, la causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Sin esta causalidad adecuada, tampoco procederá la compensación económica. ¿A qué nos referimos con causa adecuada en la convivencia y su ruptura? Uniones convivenciales de poco tiempo, 3 años, 4 años, donde no hay demasiada incidencia de esa convivencia en el proyecto de vida. Situaciones de desequilibrio patrimonial previo, ¿sí? No sé, voy a poner un ejemplo concreto. Maradona y Rocío Oliva. Sí, bueno, en el caso de Maradona y Rocío Oliva, donde ella le había hecho un reclamo de compensación económica, que creo que se fue a la sucesión ahora, fue atraído por la sucesión de Maradona. En aquel caso, bueno, ella estaba en una mejor situación luego del cese que antes de conocerlo a Maradona, porque ser la pareja de Maradona le había abierto un montón de posibilidades laborales que eventualmente ya no hubiera tenido por sí sola. O casos donde el desequilibrio es previo a la unión. Lo pongo otra vez en un ejemplo farandulesco, pero en este caso es de matrimonio. Constantini y su nueva y joven esposa. Bueno, esa unión nace desequilibrada. ¿Por qué? Porque él es un hombre multimillonario y ella no tenía, que se sepa, un patrimonio formado antes de la unión, razón por la cual la desunión, o mejor dicho, el desequilibrio económico no tendrá causa adecuada en este caso, el matrimonio y su ruptura o la unión convivencial y su ruptura. En el PowerPoint que ya les pasé, van a encontrar fallos sobre todos estos puntos. Yo por razones de tiempo los paso de largo y avanzo con la disertación. ¿Sí? ¿Cómo puede ser cumplida la compensación económica determinada en sentencia? Bueno, puede ser cumplida en un pago único, así se la planteó originariamente en el derecho francés, y luego se introdujo la posibilidad de meter cuotas, a través de pago en cuotas, u otra parte
que acuerden las partes o eventualmente decida el juez. En la unión convivencial, no puede haber determinación sine die de la compensación económica. No puede hacerse una compensación económica hasta que uno de los ex convivientes muera, por ejemplo. ¿Sí? Eso está, o de plazo indeterminado. Eso está reservado exclusivamente al matrimonio. No es de la misma manera en la unión convivencial. Obviamente, la forma que acuerden las partes deberá ser a través de la implementación de un contrato. Puede ser, por ejemplo, aportar determinados fondos a un fideicomiso de garantía o un fideicomiso financiero y que el beneficiario sea el otro ex conviviente. Esa es una posibilidad. Establecer un contrato de renta vitalicia, un usufructo. O sea, hay varias formas de determinarlo, pero estos necesariamente requieren acuerdo entre las partes. Se ha discutido, dentro de la posibilidad de reclamar una determinación de carácter judicial, la posibilidad de establecer, mientras dure el proceso de compensación económica, una compensación provisoria. Es decir, como medida cautelar, al iniciar la compensación económica, solicitar que mientras dure el juicio proceda una cuota de compensación económica como medida cautelar. Y aquí hay dos tipos de fallo. Hay un fallo, que no lo traje aquí, pero les puedo pasar eventualmente la cita, donde la Cámara Nacional Civil ratificó un fallo de María Victoria Famá, del juzgado 92 de Capital, en el cual se fijaba una compensación económica provisoria de $5.000 mensuales por el plazo de 40 meses. Y o, si el juicio terminaba antes, por lo que dure el juicio. Esos son clientes, ¿eh? No los... esos sí que no son los clientes usuales, ¿sí? Bien. Este modo de, como les decía, ese fallo fue ratificado por la Cámara, es decir, la Cámara Nacional Civil o una sala de la Cámara Nacional Civil y un juzgado de la Cámara Nacional Civil han admitido la posibilidad de la fijación de una cuota provisoria. En cambio, este fallo que tengo acá, que es del juzgado de familia número 1 de Tigre, rechaza la posibilidad de la fijación de una cuota de compensación económica provisoria bajo los siguientes términos. No existe la posibilidad de reclamar una compensación económica provisoria, pues solo una sentencia firme definitiva dará derecho a ella. Máxime cuando, dado el incipiente estado de la causa, no puede presumirse con el grado de verosimilitud de que las cautelares exigen que exista un desequilibrio patrimonial manifiesto, que sea consecuencia de la ruptura de la unión convivencial. Sí, o sea que ahí hay una cuestión dividida. La particularidad que tiene el fallo de Capital fue que el actor o la actora en ese caso no impulsó el proceso de compensación económica y le fue declarada la caducidad de instancia. Caso en el cual, en el momento que el marido la acusó ex marido la acusó de caducidad de instancia y se había cumplido el plazo, el fallo decretó la caducidad de instancia, pero le denegó al marido el derecho de recobrar lo pagado como cuota provisoria. Y ese fallo fue ratificado por la Cámara. O sea, en definitiva, ¿qué fue lo que hizo el juzgado de primera instancia y la Cámara? Le dio naturaleza alimentaria. Como ustedes saben, los alimentos pagados son irrepetibles, aun cuando la mayoría de la doctrina entiende que la naturaleza jurídica de la compensación económica no es la de los alimentos. ¿Sí? Avanzamos.
Muy bien. El plazo para reclamar la compensación económica en la unión convivencial es de 6 meses. Y es un plazo, y esto es importante señalarlo, de caducidad y no de prescripción. ¿Cuál es el fundamento para sostener, o mejor dicho, para establecer un plazo tan corto en el tiempo? Que entiende el legislador que la compensación económica debe resolverse en el menor plazo posible contado desde la ruptura y no debe eternizarse en el tiempo. En consecuencia, se ha establecido este plazo de 6 meses. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en la práctica? Bueno, en muchos casos, o mejor dicho, en todos los casos, la ruptura de la pareja implica para las personas que rompen un proceso de duelo. Los psicólogos lo llaman duelo. Es un proceso, si se quiere, de tránsito entre la situación de conviviente y la situación de sin conviviente. Ese proceso lleva un tiempo. Y en muchas ocasiones, cuando el conviviente acepta que la pareja se ha roto y que ya no hay futuro en ella, ya ha transcurrido el plazo. Esa circunstancia no se da en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el plazo corre desde la sentencia firme de divorcio. Es decir, que en muchos casos el divorcio está precedido por una separación de hecho, pero el plazo no está corriendo. Diferente es el caso de la unión convivencial. Es por eso que han aparecido algunos fallos que o declaran la inconstitucionalidad de ese plazo de 6 meses en la unión convivencial o morigeran sus efectos en los casos de violencia de género. Es decir, si la convivencia fue interrumpida por una situación de violencia de género, ese plazo no correrá sino hasta que haya cesado la violencia o hasta que la mujer se encuentre en condiciones de elaborar una estrategia jurídica junto con sus abogados o abogadas. ¿Sí? Así que ahí hay algunos fallos que han morigerado la cuestión de este plazo de 6 meses en la unión convivencial, no así en el matrimonio. Y por último, ¿por qué pongo especial énfasis en la cuestión de la caducidad? Porque la caducidad puede ser declarada de oficio por los jueces. Artículo 2572. A diferencia, y corrijo, debe ser declarada de oficio por los jueces, no puede, debe ser declarada de oficio por los jueces. En cambio, en la prescripción solo puede ser decretada por los jueces si es opuesta por la de parte demandada en su primera presentación. Primera diferencia. Segunda diferencia, los plazos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos. Los plazos de caducidad son fatales, ¿sí? Es decir, solo finalizan si se da el paso jurídico adecuado, este es el inicio de la demanda. Con una particularidad. En la provincia de Buenos Aires, esto se tiene por cumplido con el inicio del trámite ante el Tribunal de Familia. Saben ustedes que el inicio del trámite no supone inicio de la demanda propiamente dicho, sino luego de la vista en el consejero de familia. En las provincias, como por ejemplo Chubut, que tienen avenimiento previo, bueno, en esos casos se ha considerado que el plazo
de caducidad se cumple, o mejor dicho, se finiquita, iniciando el avenimiento, que en ese caso es de tipo judicial. Y en la ciudad de Buenos Aires se ha considerado lo mismo con el inicio de la mediación obligatoria, aun cuando no se haya iniciado el juicio propiamente dicho. ¿Sí? Así que atentos a eso, pues es un tema trascendente. Muy bien. Vamos a salir del tema compensación económica y vamos a ir al tema de la atribución de la vivienda familiar, previsto en los artículos 526 y 527 del Código Civil y Comercial. En el primero de los supuestos, 526, hablamos de el cese de la convivencia. Y en el segundo de los supuestos, de muerte del conviviente, que son dos problemas diferentes, en tanto se aplican cuestiones relativas a el derecho sucesorio. En cuanto al cese de la convivencia, cuando hablamos de atribución de la vivienda familiar, hablamos de la atribución de su uso y habitación en términos de derechos reales. ¿Sí? Lo que se entrega es, en principio, el uso y habitación. ¿En qué casos? Bueno, la atribución de la vivienda, de acuerdo al 526, puede proceder en dos supuestos. Primer supuesto, si se tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad. Segundo supuesto, si se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Puede ser uno u otro caso, no son concomitantes. Puede darse el caso de hijos menores y puede darse el caso de extrema necesidad de una vivienda. En ambos casos, atento al principio de igualdad entre el hombre y la mujer, primero, no rigen presunciones o preferencias a favor de la mujer, igualdad, y la interpretación sobre la atribución de vivienda es de carácter restrictivo. Se deben dar estrictamente los supuestos previstos y que les acabo de señalar. El plazo máximo para esta atribución es de 2 años. Si a los 2 años se sigue con la extrema necesidad de una vivienda o al cuidado de los hijos de menores de edad, las circunstancias de la atribución de vivienda cesan. Eventualmente, el asunto habrá de resolverse por otra vía, por la vía de los alimentos a favor de los hijos menores de edad, por ejemplo, pero no necesariamente por el instituto de la atribución de vivienda. El otro conviviente, que en general será el dueño de la vivienda, tendrá derecho a una renta compensatoria por ese uso exclusivo. Claro está que si se ha demostrado que se tiene a su cargo hijos menores de edad, esto será parte de alimentos que no paga, porque está dando habitación, y se trata de extrema necesidad de una vivienda, pocas serán las posibilidades de fijar un canon locativo por el uso exclusivo de ella. Que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos, o sea, una continuidad de la aplicación del 522. Que el inmueble en condominio de los convivientes no sea liquidado ni partido, o sea que no se puede ejercer la acción de división de condominio. Y si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar con la locación. ¿Sí? Este derecho no fue tocado por el DNU de Milei, que derogó la ley de alquileres, pero en el Código Civil sigue estando todavía la posibilidad de mantener la locación con las garantías previstas, con el monto y las garantías previstas en el contrato original. La atribución
de la vivienda por cese de la convivencia cesa si cambian las circunstancias que llevaron a su fijación o por el cumplimiento del plazo previsto por el juez. El segundo supuesto es el supuesto de atribución de la vivienda familiar por muerte del conviviente. Artículo 527 del Código Civil y Comercial. ¿Qué establece el artículo 527? Que el conviviente supérstite tendrá un derecho real de habitación de carácter gratuito. Ese derecho real de habitación de carácter gratuito procede si el inmueble es propiedad del causante, que haya constituido el último hogar familiar, es decir, donde los convivientes convivían, y a la apertura de la sucesión, no se encontrara en condominio con otras personas. O sea, el inmueble debe ser de propiedad exclusiva del causante. ¿En qué condiciones procede? Si el conviviente supérstite carece de otra vivienda propia habitable, si no puede proveerse su propia vivienda, o si no tiene bienes suficientes que aseguren su acceso a la vivienda. En esos dos supuestos, es posible invocar esta atribución de vivienda por muerte del conviviente. Y noten ustedes, y esto es importante, que digo puede invocar. ¿Por qué digo puede invocar? Porque a diferencia del derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que procede ipso iure o de pleno derecho, en el caso del conviviente supérstite, este debe oponérselo al resto de los coherederos. Debe oponérselo al resto de los coherederos. Y su plazo de duración no puede ser mayor a los 2 años. En este punto es interesante señalar que algún sector de la doctrina ha entendido que, atento que el derecho real de habitación del cónyuge supérstite es vitalicio, habría aquí una diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial y no estaría justificada a nivel constitucional, razón por la cual eventualmente podría plantearse la inconstitucionalidad de este breve plazo de 2 años. ¿Sí? ¿En qué condiciones? Primero, este derecho real de habitación del conviviente supérstite no es oponible a acreedores del causante. Para los acreedores del causante, ellos tienen derecho a la percepción de su crédito sobre el patrimonio del causante, incluido este inmueble. ¿Sí? Y se extingue este derecho por cumplimiento del plazo, o en aquellos casos en el caso del conviviente constituye una nueva unión convivencial, contrae un nuevo matrimonio, adquiere una vivienda o adquiere bienes suficientes para procurarse por sí una vivienda. Bien. Y por último, en nuestro encuentro de hoy, los principios, las acciones derivadas de las cuestiones económicas de la Unión, es decir, lo previsto en el artículo 528 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice el 528 del Código Civil y Comercial? Que la cuestión relativa a los bienes entre los convivientes se resolverá, en primer lugar, de acuerdo a lo dispuesto en el pacto convivencial. Es decir, como el ordenamiento les otorga a los convivientes la posibilidad de hacer un pacto convivencial y que este pacto convivencial
contenga disposiciones de naturaleza patrimonial aplicables a la ruptura, el primer lugar donde abrevar en términos de resolución de conflictos será ese pacto convivencial. Y solo a falta de pacto convivencial será necesario recurrir a otros principios generales del derecho. ¿Cuáles son esos principios? El principio de enriquecimiento sin causa, el principio de interposición de persona y finalmente la posibilidad de existencia de una sociedad de hecho entre convivientes. Veamos las cuestiones por separado. ¿Qué entendemos por enriquecimiento sin causa? Bueno, aquí, o este principio, puede ser aplicado a aquellos casos en los cuales uno de los convivientes haya aportado materialmente a un bien cuya titularidad pertenece al otro. ¿Sí? Ejemplo burdo, pero para que lo vean. Uno de los convivientes tiene un terreno y ambos aportan para la construcción de una casa sobre ese terreno. Como ustedes saben, en materia de régimen de bienes de matrimonio, esto se resuelve con una recompensa por el mayor valor. Pero en materia de uniones convivenciales, se resuelve por la vía del enriquecimiento sin causa. Es decir, se lleva una ganancia adicional sin haber aportado lo suficiente para obtener esa ganancia adicional. Claro, esto significará probar los aportes. ¿Sí? Prueba que, por cierto, si han pasado muchos años entre el momento de la construcción y el momento de la ruptura, puede resultar una prueba diabólica, si se quiere. Sin embargo, vamos a ver en un ratito que hay algunos fallos que han morigerado este requisito de la prueba a los efectos de la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa, propiamente dicha. Segundo supuesto. Interposición de persona. Algunos ejemplos para que lo vean más claramente. Hubo un fallo hace muchísimos años de Kemmelmacher de Carlucci, como integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde el caso que había sucedido era el siguiente. Un señor se había separado personalmente, en ese momento no había divorcio, y trabajaba, luego de su separación personal, en un municipio del sur de la provincia de Mendoza. Ese municipio lanzó un plan de viviendas para los empleados municipales. ¿Sí? Este señor, al momento de escriturar, y mal asesorado, digamos todo, dijo, no, si lo pongo a nombre mío, eventualmente mi exmujer me podrá reclamar su 50%. Entonces, escrituró esa propiedad que había comprado con un crédito que se le descontaba de su sueldo municipal a nombre de su conviviente. Años después, se terminó el amor entre ellos y la conviviente dijo, bueno, esta es mi propiedad, andate. ¿Sí? Yo tengo una escritura que dice que yo soy la dueña de esta propiedad y lo invitó a retirarse. Bueno, él inició una acción por interposición de persona y justificó que ahí había una simulación, que esa simulación era lícita entre las partes y que la propiedad tal cual figuraba en el orden registral no se condecía con quien realmente había pagado por ella. Otros supuestos de interposición de persona pueden darse en aquellos casos en los cuales uno de los convivientes tenga muchas deudas y entonces, a los efectos de
eludir la acción de sus acreedores, coloque bienes a nombre de su conviviente o adquiera a nombre de su conviviente. Saben ustedes que la responsabilidad de los convivientes por las deudas, salvo algunas poquitas, es de naturaleza separada. Y finalmente, el principio de sociedad de hecho. Ahora, para que exista sociedad de hecho entre convivientes, o sociedad irregular, como la llama ahora el nuevo código, tienen que existir dos conceptos que deben darse conjuntamente. Primero, fin de lucro. Tiene que ser una actividad con intención de generar ganancias. Segundo, aportes concretos del conviviente a ese fin de lucro. Circunstancia que no se da exclusivamente por el aporte de trabajo. El trabajo en sí mismo es la colaboración esperable de un conviviente hacia otro y que no se refleja en la existencia de aportes de esa sociedad de hecho. Veamos sobre estos puntos en particular algunos fallos. ¿Qué les parece? Aportes para la adquisición de bienes. Este fallo es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Laboral de Curuzú-Cuatiá del año 2019. La distribución de los bienes comunes adquiridos durante la unión convivencial es procedente, pues, si bien resulta objetivamente improponible una demanda que promueva la liquidación por partes iguales, con sustento en la mera existencia y cese de esa unión convivencial, lo que les decía, no hay un régimen económico de la unión convivencial como hay un régimen económico patrimonial del matrimonio. Lo cierto es que se comprobaron los aportes económicos que realizó la mujer para la adquisición de los bienes cuya participación por mitades solicita, y los aportes de trabajo personal para el desarrollo de una explotación comercial común. ¿Sí? Este fallo les queda para lo que lo puedan necesitar. Reintegro de aportes para la construcción. Este fallo es de Santa Rosa, La Pampa. El reintegro del 50% de los aportes realizados por la ex conviviente en la construcción de la vivienda común que debe abonar el demandado debe confirmarse, aun cuando se trate de una figura que no tenía regulación específica en el Código Civil derogado, concubinato y comunidad de bienes, porque esa relación estable habida por las partes no fue controvertida, existiendo prueba concreta y documentada de la existencia de aportes. Ergo, al momento del quiebre de esa unión, deben ser reintegrados en la medida en que fueron efectuados. Enriquecimiento sin causa. Este es un fallo de Rosario. Corresponde reconocer jurídicamente el esfuerzo que el actor puso tanto en construir la casa que sería el hogar que integraba el proyecto de vida en común de la pareja, como los ingresos que dieron alivio al demandado para adquirir, por ejemplo, su rodado. El principio del enriquecimiento sin causa aparece nítido en su aporte para solucionar los conflictos patrimoniales entre convivientes de cara a la ruptura de la unión. En cuanto a las cuestiones procesales, ¿quién es el juez competente para entender en esta acción de enriquecimiento sin causa o de división de la sociedad irregular o interposición de personas? En razón de la materia, el juez competente, por razones de especialidad, debería ser el juez de familia, debería ser el competente. Ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 718 del Código Civil y Comercial, que regula la cuestión en los denominados procesos de familia. Entonces, si este es un proceso de familia, la lógica sería que tramitase ante los jueces de familia. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se han dado fallos contradictorios sobre este punto. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la competencia de los tribunales de familia
está determinada por el 827 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Y allí se dice que los ítems enumerados en el artículo 827 son de interpretación restrictiva, sí, o sea, todo lo que no está expresamente contemplado allí no es competencia de los jueces de familia. Un ejemplo, los daños y perjuicios derivados del divorcio tramitan ante los jueces civiles y comerciales y no ante los jueces de familia porque no está en la enumeración que hace el artículo 827. Entonces vamos a encontrar allí fallos que le otorgan competencia al juez de familia por principio de especialidad y fallos que le otorgan competencia al juez civil y comercial en razón de la materia. Por ejemplo, hay un fallo de San Isidro donde se le otorgó competencia al juez civil y comercial porque se trataba de la disolución de una sociedad. Entonces dijo, está mejor preparado para resolver una disolución de la sociedad un juez civil y comercial que eventualmente un juez de familia. Y finalmente, por hoy, la cuestión del desalojo entre convivientes. ¿Es posible iniciar una acción de desalojo entre convivientes? Sobre este particular, hubo un gran debate en la doctrina nacional entre quienes sostenían que la relación entre los convivientes hacía imposible la acción de desalojo, en tanto el conviviente no era ni locatario ni intruso. O sea, porque era locatario, no era locatario porque no había un contrato de alquiler, y no era intruso porque había entrado por decisión de quien ostentaba el derecho de habitación. Esa discusión fue zanjada de alguna manera por un trabajo de Zanoni en su Tratado de Derecho de Familia, donde Zanoni decía, bueno, es cierto, no es locatario y no es usurpador, pero sí es ocupante. Y las demandas de desalojo también proceden contra los ocupantes. Razón por la cual otorgó legitimación activa para iniciar eventualmente una acción de desalojo entre ex convivientes. ¿Ante qué juez tramitará? Bueno, ahí hay fallos contradictorios. Hay algunos que lo han hecho tramitar ante jueces de familia y otros que lo han hecho tramitar ante jueces civiles y comerciales. Muy bien, yo, si te parece, Alicia, concluyo aquí y abrimos a preguntas de los participantes si querés. Voy a dejar de compartir, así los veo mejor. Gracias infinitas, realmente extraordinario, didáctico, claro, da ganas de seguirte escuchando horas y horas, Eduardo. Pero sé Muchas porque gracias. he visto en el chat que hay preguntas, así que después te despido. Les voy a pasar la palabra a Dale. Emiliano para que haga las preguntas pertinentes. Hay muchos agradecimientos, muchos alumnos y alumnas pidiendo el PowerPoint, que les pareció muy interesante. Eso es la gran mayoría son los agradecimientos, ¿no? Obviamente. Y hay una Bien. pregunta de Mariela. Derecho de habitación por 2 años, desde el fallecimiento del causante o 2 años desde que lo solicitó. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. El código no lo aclara desde cuánto cuenta el plazo. No lo aclara. Yo entiendo que debería ser desde el momento en que es reclamado, porque hay un artículo que ahora seguramente no me va a salir el número, pero sepan disculparme, todavía no me acuerdo del código nuevo. En materia de régimen de bienes del matrimonio es el 484, pero en sucesiones ahora creo que es el 2381, pero no estoy seguro. Establece que cuando se deja habitar a uno de los coherederos, el pedido de canon locativo o el comienzo del plazo comienza desde el momento en que esto es reclamado. ¿Sí? Así que yo entiendo que el plazo de 2 años debería ser contemplado desde el momento que es reclamado. Después hay una pregunta de Silvia Bustos. Para que se me pasa. ¿Puedo volver a repetir desde cuándo corre el plazo para la compensación económica en la unión convivencial? Convivencial. El plazo corre desde el cese de la convivencia. Las causales de cese de la convivencia están previstas en el 523.
y habrá distintos supuestos. En el caso de muerte, desde el día de la muerte del causante. En el caso de ausencia con presunción de fallecimiento, desde el momento en que se lo declaró ausente con presunción de fallecimiento. En el caso de separación de hecho de los convivientes, desde el día de la separación de hecho. En el caso de ruptura unilateral, desde el momento en el cual uno le notificó al otro por medio fehaciente esa ruptura unilateral. Recuerden ustedes que requiere medio fehaciente, o sea, no alcanza con mandarle un WhatsApp diciéndole que no querés convivir más, sino que tenés que mandarle una carta documento o eventualmente un telegrama, ¿sí? En el caso de matrimonio o nueva unión convivencial, desde la fecha del matrimonio o de la fecha del comienzo de la unión convivencial, ¿sí? En los fallos que les señalé, esa separación, ese cese de la convivencia tenía origen en la violencia de género. Entonces, en esos supuestos se dijo, bueno, desde el momento que la mujer logró recomponerse de la situación de violencia, bueno, recién a partir de ahí debe contarse el plazo. Luis Vélez pregunta, ¿y si hubo una separación con dictamen de divorcio y luego vuelven a convivir la misma pareja que se divorció, qué sucede? Bueno, si una pareja que estuvo casada se divorcia y vuelve a convivir, está en unión convivencial, no en matrimonio. Por lo tanto, lo que usted tiene ahí es una comunidad de ganancias disuelta y eventualmente extinta o no, dependerá del caso, pero en principio disuelta, y una unión convivencial que no tiene un régimen económico. O sea, ahí no... Lo que pasa que, no sé a qué viene la pregunta, si al plazo de caducidad. Lo que pasa que la lógica es que si me reconcilio con mi ex conviviente o cónyuge, obviamente no le voy a reclamar compensación económica en el medio. Digamos que estamos reconciliados, pero le llega una demanda de compensación económica, calculo que ese será el fin de la, ese será el fin de la convivencia nueva, ¿no? Por otra parte, perdón, hay alguna cosa que es contradictoria en el propio código, porque fíjense ustedes que una de las causales de cese es el matrimonio entre los propios convivientes. Entonces, es poco probable que los convivientes decidan casarse entre sí y 3 meses después de casarse se reclamen la compensación económica. Eso realmente no existiría. Guillermina Pallero, con respecto a la atribución de vivienda por muerte, si bien el plazo no puede ser mayor a 2 años, Sí. ¿hay jurisprudencia que haya planteado la inconstitucionalidad fundamentando el derecho real de habitación vitalicio y gratuito? Déjamelo mirar, creo que algún fallo tengo sobre eso. Espérame un segundito. Perfecto. Acá está. A tenor de los derechos involucrados en la cuestión que aquí se debate, el plazo máximo de 2 años impuesto por el artículo 526 resulta inconstitucional, porque propone un trato discriminatorio entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, contrario al principio constitucional y convencional de igualdad y de no discriminación. Ese es un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Civil número 92 de la Ciudad de Buenos Aires, del año 2019, que está en el PowerPoint que les pasé, así que ya lo tienen allí. Bueno, estás desde un celular. Si hay desequilibrio económico previo a la convivencia, ¿hace caer directamente el reclamo por compensación o se puede analizar otras cuestiones? El desequilibrio económico manifiesto debe tener causa adecuada en la unión y su ruptura. Si ese desequilibrio económico manifiesto es anterior a la ruptura, anterior a la constitución de la pareja, diría yo entiendo que no hay posibilidad de reclamo de compensación económica. El juicio se va a perder. A ver, Karina pregunta, hola, buenas tardes. Una pregunta, no, del lunes pasado. Bueno,
tengo que No. iniciar un divorcio. El lunes pasado que responde el del lunes pasado. Y esos casos, estuvo Alicia por eso. Ok, Alicia, hacete cargo. Bueno, tengo que iniciar un divorcio. De esos casos que hablamos sin hijos, sin bienes, se casaron en Lomas. Espere el decreto de Milei. No. En el Vive en decreto de Dinamarca. Milei Está en Dinamarca el no va a cónyuge. poder hacer directamente ante el... O apúrese, porque si no se va a quedar sin honorario. Las dos posibilidades. Bueno, de acuerdo a lo que... Porque está en Dinamarca bueno, el marido, no sé. Caramba. ¿Y cómo puede hacer la presentación vía mail con la firma de ella o yo ante la embajada? entiendo que ahí va a tener que... No, excede un poco el marco de esta charla, ¿no? Pero ahí lo que va a tener que hacer es iniciar el divorcio unilateral, notificarlo en Dinamarca a través de la embajada y después que él se presente con un poder válido en la Argentina a los efectos de contestar eventualmente el traslado y tramitar el divorcio. El tema es complicado, sin duda, se le va a salir caro. Bueno, Eduardo, esa era la última. Muy bien. Quería comentar algo, el PowerPoint lo pueden pedir por mail, porque están preguntando muchos que por ahí entraron después, que se explicó. Al Ok. mismo mail que se anotaron, Muy bien. lo pueden pedir. Bueno, divino, Eduardo, como siempre, y por supuesto que está pendiente una nueva charla, porque todo lo que vos decís siempre piden más, más. Y por Muchísimas supuesto que gracias. yo los escucho. Gracias, Eduardo, Muchísimas gracias. gracias a todos nuevamente y no se olviden de seguirme en YouTube y en Instagram, ¿sí? Nos vemos. Todos te vamos a seguir. Buenas noches y gracias nuevamente. Gracias. Chao, De chao. corazón. Bueno, como hago todos los lunes, voy a presentar al disertante de nuestro próximo lunes. Como vieron que acostumbramos a dar algunas pinceladas en materias que no sean netamente de derecho, después de una charla muy interesante con el licenciado doctor en psicología Ernesto Páez, por las preocupaciones que uno ve, yo hago bastante trabajo de campo, en hogares, en geriátricos, en la calle mismo, y nos preocupa los desafíos, y ese va a ser el nombre de la charla del lunes, los desafíos psicológicos en la familia frente a la incertidumbre económica como factor de riesgo suicida. Ernesto Páez ha sido el coautor, son 3 autores de la ley 27130, que es sobre prevención de suicidio en la Argentina. Realmente les sugiero que lo escuchen, es absolutamente didáctico y nos va a interiorizar en un tema que he escuchado mucha depresión, decaimiento en muchas personas, sobre todo en adultos mayores, por esta problemática económica. Así que los invito con todo mi corazón, como siempre, para reencontrarnos el próximo lunes a las 16 horas, acá como siempre. Gracias infinitas por estar, gracias infinitas por escucharnos y ojalá sea de utilidad cada charla que nos proponemos darles. Gracias. Me despido de ustedes con este beso desde el fondo de mi corazón. Mil gracias a todos. Chao, buenas tardes.